Buenas tardes para todos. La Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la maestría en Infancia y Cultura y la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo les dan la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Docentes 3.0. Una aproximación a las narrativas transmedia para la educación y el desarrollo de la infancia, con una invitada que se conecta hoy con nosotros casi, es ya medianoche para ella, casi madrugada, Irene Sarmiento. En un ratico vamos a conocerla, quien se encuentra en Asturias, un lugar que nos describió hace rato lleno de montañas y que ojalá ahorita nos cuente un poco más de este paisaje. Vamos a abrir nuestra conferencia con las palabras de nuestra directora, de Floralba Santamaría, directora de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño. Floralba, bienvenida a esta tarde académica que nos reúne hoy. Bueno, muy buenas noches a Irene, a los profesores, estudiantes, a todas las personas que nos acompañan esta noche en este encuentro. Saludos muy especial pues a Irene, que pues no tuvimos que salirla a encontrar al aeropuerto, pero pues desde ese lugar y gracias a las conexiones y a las tecnologías podemos tener este encuentro y esta comunicación. Pues con Irene no nos conocemos personalmente, pero estamos muy conectados pues con todos los mundos, los campos en los que trabajamos. Hemos compartimos con ella pues experiencias en la producción y en los temas que tienen que ver con la infancia, en las investigaciones, en las tecnologías. Entonces, muchas gracias, Irene, por aceptar este encuentro y por estar con nosotros esta noche, que muy enriquecedor pues para todos. Y pues gracias. Muchas gracias, María Adelaida, y muchas gracias, doctora Floralba Santamaría. En primer lugar, por concederme esta maravillosa oportunidad. Estar aquí hoy supone un inmenso honor para mí. Y también quiero darles las gracias a los asistentes por haber decidido compartir conmigo la próxima hora de su valioso tiempo. Desde las cumbres asturianas... sí. Irene, dime. voy a interrumpirte un segundo. Sí, claro. Porque voy a darle la palabra antes de tu intervención al profe Daniel. ¿Listo? Sí, entonces ya volvemos contigo. Perdóname. No, perdón, discúlpame. No, está perfecto. Estamos contentos todos de tenerte acá. Muy bien. Entonces, como les estaba explicando a Irene, vamos a escuchar en un fragmento también muy corto, pero es que todos queremos, además de saludar a Irene, saludar a todos los estudiantes, a los maestros que también están invitados a acompañarnos en esta tarde. Entonces, el coordinador de la Maestría en Infancia y Cultura y de la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo, el profesor Daniel Hernández Rodríguez, va también entonces a acompañarnos en esta apertura. Profe Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, María Adelaida. Pues mi presencia aquí es el mismo interés que tienen ustedes en escuchar a Irene y simplemente saludar a todos los que están conectados, agradecerle a las personas que hacen posible esta amabilísima presencia, la presencia humana que es, digamos, Irene con su apariencia que nos inspira pues inquietud y complacencia, y para escuchar su palabra, que es su presencia más íntima, ¿no? Es la posibilidad de entrar en contacto con nuestras almas, y entonces no importa la distancia. Entonces es simplemente saludar a todos los que están conectados
la cátedra, de la cátedra UNESCO, de la maestría en infancia y cultura, de la especialización en infancia, cultura y desarrollo, a los docentes, a los estudiantes y a las personas que están conectadas. Entonces, no aplacemos la alegría del encuentro con Irene. Gracias. Gracias. Gracias, profe Daniel. Bueno, Irene, ahora sí llegó tu momento. Yo quiero contarles, este currículo de Irene es muy largo y sé que con lo que ella nos va a ir hablando nos vamos a acercar mucho a todo ese bagaje, esa experiencia y esos intereses que ella tiene. Pero quiero contarles que Irene Sarmiento Valero, ella es comunicadora audiovisual, ha sido también y tiene estudios como actriz de doblaje y también unos fuertes fundamentos en la producción 3D, en dibujo digital, en animación, y su posgrado está en corrección y asesoramiento lingüístico en español. Irene, dentro de los méritos más relevantes que tiene, ha sido coordinadora editorial de la publicación académica Área Abierta, revista de comunicación audiovisual y publicitaria, desde el año 2018 hasta hoy. Irene, como les hablaba sobre el que tiene sus estudios como actriz de doblaje, hizo un papel para la versión en español del largometraje que hemos hecho para merecer esto. Irene también tiene una experiencia importante en grabación y edición de videoclips. Entre lo que ha creado está una pieza documental que se titula Para la Huerta Aula. Y Irene tiene además un interés, que lo vamos a conocer en esta conferencia, en esos cambios que nos ha generado y que nos obligó a aceptar el COVID-19, la pandemia mundial, y que aunque ella esté allá en Asturias, todo lo que nos va a compartir hoy lo aterrizamos en nuestra realidad, que es cercana. Quiero contarles para quienes se conectan y no han tenido la oportunidad de ver un material previo que les compartimos, en la página de la Cátedra UNESCO lo van a encontrar, un material que Irene nos pedía que consultáramos previamente y otro material que nos deja también para consultar después de escuchar su conferencia. Irene, bienvenida, te escuchamos todos, gracias por conectarte con nosotros, con la Universidad Distrital, con la Cátedra UNESCO y con todos estos profesionales de diferentes áreas muy interesados en conocer tu experiencia y lo que nos vienes a compartir. Bienvenida. Ahora sí, muchas gracias María Adelaida por esta presentación tan amable. Como dije antes, quiero agradecerle a la doctora Floralba Santamaría y a todos los miembros de la cátedra la oportunidad de estar aquí hoy. Realmente supone un inmenso honor para mí. Y quiero agradecer a los asistentes que hayáis decidido compartir la próxima hora de vuestro valioso tiempo conmigo. Intentaré corresponder a este interés que habéis manifestado, ofreciéndoos no solo un punto de referencia y de inicio en los temas que vamos a abordar, sino verdaderamente un punto de encuentro en el que podamos compartir nuestras inquietudes, dudas y proyectos en ciernes acerca de la innovación docente. Y dicho esto, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Compartir pantalla, compartir. Muy bien, esperando que vean lo mismo que estoy viendo yo, empecemos. Empecemos nuestra aventura viajando a una época remota, al lejano año de 2003, concretamente al momento en que pocos meses después de que se acuñara el término narrativas transmedia, una niña de 7 años terminaba de escribir su primer libro de cuentos ilustrados, titulado Los cuentos divertidos, en catalán y en castellano. El primero de ellos era este, y dice así: Érase una vez un hombre que quería tener compañía, y entonces, en ese momento, se enganchó con una corteza. La marca que había quedado en el árbol tenía forma de cruz. El hombre tuvo una idea, hizo muchas cruces, y de nombre les puso signo de sumar. Y así es como el hombre estuvo por siempre acompañado. Fin. ¿Qué motivó a la niña a crear esta historia? Puedo daros algunas hipótesis porque la conozco bien. Tal vez en ese momento estuviera emocionada por haber aprendido a sumar en la escuela. O tal vez buscaba una explicación al hecho de que allá donde fuera encontraba cruces de madera colgadas en las paredes y plantadas en la tierra.
O tal vez quería hacer amigos, hallar personas con los brazos abiertos y firmes como un árbol, para tener la certeza de que, ocurriera lo que ocurriera, siempre estarían allí. ¿Y qué es lo que motiva a la adulta a compartir con vosotros este relato? Lo que consiguió capturar la niña a través de él, inadvertidamente, que es la esencia de la cuestión que nos ha reunido hoy aquí. Todos los medios cuentan. Cuentan porque hay un sentimiento que las motiva, un pensamiento que les da forma y unas acciones que transforman la materia y las convierten en lo que son. ¿Y qué son? En una palabra, conexión. El hombre quiere tener compañía, el deseo de conexión que lo empieza todo. En ese momento se enganchó con una corteza de árbol, es decir, en el momento en que aparece el deseo, se produce un contacto, una interacción con el mundo natural. La marca que había quedado tenía forma de cruz. Las formas salen a nuestro encuentro para sugerirnos significados, funciones. Los símbolos emergen como rastro de nuestro impacto en la naturaleza. El hombre tuvo una idea. Como resultado de la interacción antes mencionada, habiendo observado y obtenido conocimiento del medio, encuentra un incentivo para crear. Hizo muchas cruces, es decir, que asimiló y perfeccionó a través de la repetición. Y de nombre les puso signo de sumar. Al ponerle nombre propio a las cosas, les otorgamos nuestra confianza y pasan a formar parte de nuestro imaginario colectivo. Y así es como el hombre estuvo para siempre acompañado. Los medios que creamos satisfacen ese deseo de conexión original y trascienden los límites de la experiencia individual, transmitiéndose a otros gracias a su integración en la cultura. Con este libro abrí una ventana al mundo interior de mis 7 años y llegué a la conclusión, observando los medios que me rodeaban, que tras crear una ventana, uno la abre, la comparte. Así, al terminarlo, dejé constancia de mi deseo de compartir este medio con una nota de la autora, oculta en el libro para quien lo hallara. Y dice así: mis queridos lectores, mi más cordial agradecimiento a los que lean este libro. Este libro es único para mí y para mi familia. Gracias. Firmado, Irene. Los medios que creamos y nuestra respuesta a aquellos que llegan a nuestras vidas son únicas e intransferibles y, sin embargo, con todas sus idiosincrasias, consiguen conectarnos con todo lo demás. Son una cápsula del tiempo, elementos que generan puentes, una infraestructura que en este caso ha permitido que escuchéis a esta niña de 7 años, aquí y ahora, cuando ya no los tiene. ¿Veis cómo tiene el corazón grande, ahito de agradecimiento, aún hoy, 18 años después? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque le permitieron usar todos los medios a su alcance para expresarse, y siempre hubo alguien dispuesto a facilitarle la oportunidad de hacerlo y de escucharla. En este caso, mi padre, con el que construí esta casita. En este otro caso, mi madre, quien me habló de Venus y cómo la habían versionado muchos artistas a lo largo de la historia. Inspirada por todo lo que me había contado, hice mi propia versión y la titulé La Venus del Valle. En este otro caso, cuidando de otro ser vivo, mi gallina Belina. Y en la imagen de la derecha, siempre inquieta, recogiendo constantemente materiales para seguir creando. Y aquí, viendo crecer la vida con mi amigo Albert. Bien, ahora que os he abierto una ventana a mi mundo y conocéis mis motivaciones, veamos brevemente cómo vamos a estructurar el tiempo y el contenido restante de esta charla. Empezaremos por referirnos al contexto ante la nueva realidad tecnológica, sus oportunidades y desafíos. A continuación, abordaremos las narrativas transmedia, introduciendo su definición y características, para luego extrapolarlas al ámbito de la enseñanza, para ver lo que nos pueden ofrecer como modelo para elaborar un nuevo paradigma educativo. Y por último, describiré algunas iniciativas en las que he tenido la suerte de colaborar y proyectos en marcha alineadas con esta visión de futuro para la educación. Bueno, Docentes 3.0. La doctora Floralba me hizo caer en cuenta hace ya un par de semanas
de la doble lectura de este primer elemento del título de la presentación. El 3.0, como yo lo concebí en un principio, alude a la conocida como web semántica. Si la web 1.0 eran personas conectándose a la web divulgativa, pero en la que los usuarios tenían poca ocasión de participar, y la web 2.0, con las mejoras en la infraestructura, ya eran personas conectándose a personas, es decir, compartiendo conocimientos y recursos, la web 3.0, que es aquella con la que interaccionamos ahora, de principios de los 2000, se basa en la interconexión de sus elementos, las aplicaciones, para enriquecer la navegación de los usuarios, es decir, con la accesibilidad desde múltiples dispositivos, múltiples aplicaciones, incorporando inteligencia artificial, semántica, por lo tanto volviéndose más receptiva y personalizada. Hablamos fundamentalmente de una web interactiva, multidireccional, en una palabra, integrada. Hasta cierto punto, esta forma de concebir la web intenta equiparar nuestra forma de procesar la realidad en el cerebro, en la que no es una única área de especialización la que se encarga de extraer y elaborar información, sino que a través de los caminos sinápticos únicos que enlazan las diferentes áreas de manera particular en cada interacción, se genera una experiencia de conocimiento fluido, holística, en la que elementos como la confianza o la satisfacción adquieren un papel muy relevante. Este es el tipo de red con el que interaccionamos, como ya he dicho, y esa era la alusión pretendida. Ahora bien, la segunda lectura, sugerida por la doctora Floralba, es la de una calificación modesta, un aprobado raspado dentro de un sistema de calificaciones sobre 5, como el de Colombia. Francamente, me alegré al descubrirlo, porque gracias a esta segunda interpretación del 3.0, aludimos simultáneamente a nuestra complicada relación con la tecnología. Avanza tan rápido y a tantos niveles que a duras penas le seguimos el ritmo, vamos muy justitos. Esta ilustración que he elegido para abrir esta sección es la primera de una serie de 3 que realicé para mi proyecto final de la maestría en Ilustración Digital y Animación 2D. Hice una reinterpretación personal del cuento de Pinocho y en el momento que vemos aquí, el hada azul le está devolviendo a la vida. Para mí, el hada madrina es una profesora de este tiempo, al igual que el resto de los personajes que la acompañan, medio autómata, medio actor. Con los niños tan profundamente conectados, los docentes hacen magia para que despierten, aportándoles la chispa indispensable que haga girar la manivela de sus pensamientos, de tal modo que, cuando abran los ojos, sean capaces de entender y de entender que son capaces. Profundizando en el contexto, he aquí un resumen, un tanto heterodoxo, de lo que me preocupa de nuestra relación con la tecnología, tal y como lo plasmé en 2019. Concretamente, este proyecto de collage fue un experimento para plantear esta misma actividad en el aula. Con los medios que encuentres en la habitación, crea una ventana a tus preocupaciones en este momento. Yo me centré en representar la tecnología como una trinidad a través de un tríptico. La pregunta principal que intentaba abordar era, y probablemente sigue siendo, ¿qué pasará si estamos en la mente de la máquina, pero no en su corazón? Estamos presenciando el advenimiento de la red 4.0, la red predictiva, gracias al fenómeno de Big Data, en la que antes de expresar un deseo, una petición o una sugerencia, una opinión, la IA se anticipa a las mismas, desdibujando la frontera entre el mundo online y el mundo offline. Ante esto me pregunto, ¿qué ocurrirá con el lenguaje asimilado por la máquina? ¿Realmente la apreciación que podría dar la IA sobre nosotros, alimentada previamente por millones de datos, es fiable como referencia de lo que somos? Estando ya todos con una denominación de origen, por así decirlo, y sin margen para otro tipo de interacciones, no debería preocuparnos que nuestro famoso libre albedrío, que ha dado hoy fruto para las artes, las ciencias, el conocimiento en general, desaparezca, convirtiéndonos así en un trocito de código, ya no parecido al de nuestro padre y nuestra madre, sino semejante
¿A qué? Y de nuevo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? Y sobre todo, sin que nosotros nos demos o queramos darnos cuenta. En contexto y a nivel mundial, el hombre, hasta donde sabemos, surgió en África. ¿Por qué en la cuna de la humanidad hay tan poco desarrollo? ¿La IA perpetuará con su etiquetado los sesgos históricos, las verdades a medias, la desigualdad entre lo supuestamente mejor y peor? ¿Llegará incluso a determinar las oportunidades que merece cada individuo del planeta? Desposados con la tecnología como estamos, nuestro palpitar como especie, lo colorido de nuestro mundo, se está convirtiendo en algo frío, metálico, cerrado, excluyente. El confinamiento por la pandemia nos suscita que, en un momento dado, podríamos estar realmente solos y aislados. Si no tenemos los dispositivos, la infraestructura que nos permita conectarnos, ¿cómo seguiremos aprendiendo o trabajando? ¿Sin la tecnología estamos muertos? ¿Qué papel juegan ahora nuestros conocimientos ancestrales? ¿Qué lugar ocupan en este mundo nuestras herencias como la artesanía? ¿Qué es más importante? ¿Una capa de arroz que cubra las necesidades de la humanidad entera? ¿O un 5G que nos permita observar en tiempo real a todos aquellos que no pueden tener ni un tazón de arroz? ¿Es el momento de reclamar la tecnología como un derecho de la ciudadanía, como fueron reclamados en su día el acceso a la electricidad o el derecho a voto? Y sobre todo, ¿qué ponemos en el corazón de la máquina? Porque, al menos como yo lo veo, la silla está vacía y el profesor, la docente en su estado actual, no tiene suficientes herramientas para que un niño ocupe ese lugar en el centro de nuestro universo. Respecto a estas preguntas, entre muchas otras, solo tengo hipótesis, aún no tengo ninguna respuesta concluyente. Las comparto aquí y ahora con vosotros, consciente de que seguramente muchas son compartidas con vosotros que sois educadores y creadores. Pero viendo el contexto en general, ahora, para trabajar aquí hoy, acotemos el terreno a lo que considero que son los aspectos que conciernen de manera particular a la docencia en el entorno digital. Formamos parte, en primer lugar, de lo que Henry Jenkins, a quien revisitaremos más adelante, define como cultura participativa. Todo el mundo tiene el potencial de producir y contribuir creativamente. Formar parte de ella consiste en ser capaz de reescribir y restringir el entorno, remezclar los medios que llegan a nuestras vidas. Teniendo esto en cuenta, nuestra relación con la tecnología cada vez es más orgánica. Solo hay que fijarse en las palabras que usamos habitualmente para referirnos a ella. Hablamos de redes, de virus, de comunidades, de intercambio, de organismos. Es una terminología eminentemente biológica. En relación a esto, en primer lugar, quiero hablaros del nuevo paradigma tecnológico en ciernes, la computación espacial, que reúne algunos de los elementos que ya hemos mencionado: inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, la red 5G, y las combina para permitir, en última instancia, que la tecnología deje de estar confinada a dispositivos concretos, de tal forma que el mundo real se convierte en su nueva interfaz. Es decir, un sistema integrado, incrustado, implícito. El genio ya no está confinado en la lámpara y es omnipresente, además de omnisciente. Quisiera incidir también en el pulso que mantienen concretamente los conceptos de sistemas coherentes y sistemas receptivos. Los sistemas coherentes se basan en la consistencia y la previsibilidad, mientras que los receptivos apoyan la variedad y la improvisación. Por lo tanto, la relación clásica entre estas dos variables es que son inversamente proporcionales. Dentro de un sistema, cuanto más aumenta su receptividad, más disminuye su coherencia interna. En la automatización, en este proceso, se evitan los errores, reduciendo drásticamente el número de opciones disponibles. Por ende, haciendo daño, lisiando el acto comunicativo o los procesos que se estén gestionando a través de estos sistemas. Y en el caso opuesto, como es el de Internet,
Permitir una receptividad tan amplia hace casi imposible mantener la coherencia interna. Teniendo esto en cuenta, resulta obvio que no basta con que los docentes generen el contenido que se distribuya digitalmente, sino que deben participar activamente en el proceso de elaboración y diseño de estas estructuras digitales que todo lo gestionan. Vosotros conocéis las necesidades de vuestros alumnos, la realidad de su aprendizaje. Si alguien puede ofrecer asesoramiento experto para rediseñar, para optimizar estos sistemas, sois vosotros. De no ser así, existe el riesgo de que el lenguaje y nuestra forma de relacionarnos quede completamente desvirtuada, reducida a su mínima expresión sin satisfacer su propósito, por la creencia de que debe ser descrito como una serie consistente de reglas, que eso basta para definirnos. Todo esto que acabo de describir genera un cambio de roles y expectativas. Pasamos de la perfección a la iteración. Si a principios del siglo pasado nuestro modelo de producción y de consumo se basaba en crear la patente de un determinado producto, se hacían copias y estas copias perfectas eran distribuidas al público, en la actualidad ya no esperamos productos perfectos, sino que funcionen y asumimos que nos llegarán actualizaciones y mejoras constantes por parte del fabricante. El mejor ejemplo son los programas informáticos. En segundo lugar, pasamos del broadcasting al networking, nuestra forma de relacionarnos con los medios, aunque la frontera entre ambos es porosa. En el broadcasting teníamos un emisor que emite su contenido a una gran audiencia que por definición es pasiva, que no participa, aunque tenga opiniones y críticas respecto a los productos. En la era del networking, desde el mismo momento de concepción del contenido audiovisual, el destinatario final, la audiencia, está aportando y dando feedback de modo que se está mejorando el producto al mismo tiempo que se está desarrollando. Y finalmente pasamos de la figura del autor clásico al de creador facilitador. El artista no solo aporta su visión idiosincrática a través de los medios que ha escogido, sino que ya asume que esa obra que va a ofrecer a los usuarios, a su audiencia, será remezclada, será reinterpretada, será versionada. Incluye ese concepto de apertura que hemos visto en los dos puntos anteriores. Los cambios en el contexto y en la práctica docente pueden resumirse en dos ámbitos. El primero, más relativo al hardware, dispositivos tecnológicos como herramientas de producción de contenidos. Y por el otro lado, el software, plataformas virtuales y redes sociales como medios de divulgación. Y finalmente, me ha parecido importante resaltar un par de casos paradigmáticos de esta nueva cultura, la cultura open source, fuente abierta. En primer lugar, Wikipedia, que empezó como una idea bastante friki en los 90, querer coger esta idea de enciclopedia que hasta entonces había estado muy restringida, había sido controlada por un grupo de académicos desde las universidades, pero realmente el gran público no tenía acceso a ella. Y a través del Internet realmente democratizar el acceso al conocimiento, a la herencia de nuestra historia. A pesar de toda la polémica que ha generado, Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia más consultada del mundo, con una interfaz relativamente sencilla y gratuita. En segundo lugar, Khan Academy ha hecho una aportación muy significativa para entender las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías a la educación en los tiempos actuales. A través de la investigación que llevó a cabo su fundador, Salman Khan, en un principio para ayudar a su prima a aprender matemáticas, desarrolló un método y una plataforma que permitía generar contenidos de refuerzo muy adecuados para los estudiantes en las asignaturas de matemáticas. Luego se aplicó a otras. Y en la actualidad hay alumnos de todas las edades que han podido superar las trabas y la sensación de impotencia y de no poder seguir las clases en sus respectivos colegios gracias a esta plataforma que les proporciona la oportunidad de ir creciendo a su ritmo y que de nuevo es completamente gratuita y está en varios idiomas. Salman Khan lo expresa muy bien en su libro, La Escuela del Mundo, una educación de calidad para todos en cualquier parte, en cualquier momento y gratuita. Muy bien, ahora que ya hemos hablado del contexto, hablemos concretamente de las narrativas transmedia. Como vía,
para alcanzar este nuevo paradigma dentro del ámbito educativo. El concepto fue introducido por Henry Jenkins III en el MIT Technology Review en 2003 y las definía como un proceso donde los elementos integrales de una ficción son dispersados sistemáticamente a través de múltiples canales con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Esta definición es un buen punto de partida. Vamos a incidir en las características fundamentales que debe tener una narrativa para que se la considere transmedia. En primer lugar, su corazón es la historia del universo narrativo o mundo narrativo. Como su mismo nombre indica, siempre va a ser una narrativa, una historia. ¿Pero qué historia? Al contrario que los primeros pensamientos que podemos tener al pensar en narrativa, la historia de un héroe determinado, de una época determinada o de un país, aquí siempre hablaremos de la historia de un mundo entero, de un universo donde ocurren todas las historias. Por ejemplo, la Tierra Media, en el caso de Tolkien. En segundo lugar, dicha historia está estratégicamente distribuida a través de múltiples medios. Me remito de nuevo a Jenkins porque lo expresa muy bien. Idealmente, cada medio hace su propia y especial contribución. Aporta haciendo lo que mejor sabe hacer. No es lo mismo consumir un libro, una película o un videojuego. Cada medio tiene sus fortalezas, así que tenemos que discernir qué tipo de narrativa casa mejor con qué tipo de medio, en función de lo que nos ofrece y de lo que nosotros queramos contar. Y finalmente, cada una de las piezas de estas historias dentro del universo recibe el nombre de ventana y debe ser autorreferencial y autoconclusiva, es decir, debe poder defenderse solita. El usuario, el lector, el espectador debe poder consumir ese producto y entender perfectamente la historia y disfrutarla, aunque ésta forme parte de un universo más grande, aunque al terminar le invite a descubrir ese universo al que le ha introducido. Para asentar estos conceptos, hablemos de uno de los casos paradigmáticos en la actualidad, que es el mundo de la magia de J.K. Rowling. La primera ventana que se nos ofreció fueron los libros originales de Harry Potter, que después fueron adaptados a sus respectivas películas. Y si la expansión de este universo se hubiera detenido aquí, no hablaríamos de transmedia, hablaríamos de multimedia, varios medios. ¿Por qué? Porque las películas contaban en esencia lo mismo que los libros, con pequeñas variaciones. Realmente el mundo de J.K. Rowling se convirtió en transmedia cuando la autora, a través de medios diferentes, nos contó aspectos del mundo mágico que desconocíamos, como por ejemplo a través de la obra de teatro del Niño Maldito, publicando los libros de texto que Harry empleó en su aprendizaje y concretamente hablándonos del autor de esos libros, Newt Scamander, que ahora es el protagonista de las películas más recientes del mundo mágico de Rowling, Las Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Estas películas nos introducen a un aspecto del mundo mágico que no conocíamos en los años 20 y en Estados Unidos. También cabe destacar la enorme cantidad de contenido producida por los fans, como parodias, homenajes, la lista es infinita. Y finalmente destacaría la red social Pottermore. Es una red social que se basa en la vida en Hogwarts con todas sus idiosincrasias, en la cual los usuarios no solo experimentan una sensación totalmente personalizada de estar inmersos en ese mundo, sino que la autora, J.K. Rowling, interactúa directamente con sus fans a través de ella y comparte con ellos información exclusiva que no comparte a través de ninguna otra ventana. Con esta breve explicación vemos cómo todas estas ventanas, estos distintos medios, cada uno nos cuenta una parte y juntando todas estas piezas, obtenemos la visión global de este mundo mágico. Así es como funciona una narrativa transmedia. Muy bien. Teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de ver, este es el esquema que propongo para trasladar estos principios al ámbito docente. Se basa en la interacción de estos 4 elementos: el equipo docente, los medios que vamos a emplear, los saberes a los que vamos a acceder a través de estos medios y finalmente esta pieza que es la piedra angular de todo el proceso, la exploración de los alumnos, su deseo, su curiosidad.
su búsqueda, su recorrido por este universo, en este caso, en el caso de la docencia, este mundo desconocido que irán descubriendo pieza a pieza, día tras día, debe articular todo lo demás. Es el centro del hecho educativo. Respecto a la interacción entre el equipo docente y los medios que escojan para planificar el año escolar y las asignaturas para coordinarse, estará sujeto a estos 3 elementos que he puesto en color verde: huecos estratégicos, pistas migratorias y enlaces emocionales. Los huecos estratégicos son vacíos de conocimiento concretos que el docente en su asignatura deja abierto para que el alumno sienta curiosidad y deseo de rellenar ese vacío buscando en otras asignaturas, con otros docentes, con otras experiencias dentro y fuera de la escuela. Las pistas migratorias están estrechamente relacionadas con este concepto. Son los indicios que el propio docente también le aporta a los alumnos para señalarles dónde es posible que puedan encontrar los trocitos de información que faltan. Y finalmente, los enlaces emocionales son lo que hacen que los huecos estratégicos y las pistas migratorias funcionen. No vale cualquier hueco estratégico, no vale cualquier pista migratoria. Solo será a través del docente, que hará de enlace emocional entre el niño y la materia que se está impartiendo, del énfasis que ponga, de su pasión, que activarán esa chispa y harán que ese vacío que ha dejado intencionalmente funcione, genere entusiasmo y se inicie la búsqueda. En el lado opuesto, en el lado amarillo, hablemos ahora de la relación que van a tener los alumnos con esos medios a través de los cuales van a acceder a los saberes a lo largo del año escolar. En primer lugar, he colocado el término prosumidores. Es un término que se usa dentro de la industria de las narrativas transmedia y combina la palabra productor con consumidor, es decir, es alguien que consume un producto y que además crea en base a lo que ha consumido. Estaría bien ilustrado por el fenómeno fans del que he hablado antes con Harry Potter. Pero traído al ámbito de la docencia, vendría a ilustrar el siguiente paso lógico. Después de haber hallado estas piezas, haber rellenado estos pequeños vacíos que les hemos ido dejando, ya con las piezas recogidas, el siguiente paso que debe acometer el alumno es a efectuar un desarrollo creativo y personal de esa información obtenida. Como puede ser generar desde canciones, desde obras, bueno, cualquier medio que se os ocurra. No deseo hacer una lista concreta porque realmente estaría dejando fuera todos los medios que se podrían emplear. En segundo lugar, veis que pone sistema de méritos. Esto está basado en mi propia experiencia educativa. Concretamente, en un año que cursé en Inglaterra, en una escuela del sur de Inglaterra, en Wiltshire, llamada Warminster School, que para mí fue el mejor año de mi vida, de mi experiencia educativa. Tendría unos 14 años. Y de ahí la idea de sistema de méritos. Porque al margen de las calificaciones tradicionales que todos conocemos, todos los alumnos en la parte posterior de sus agendas tenían unas páginas con circulitos que yo no entendía muy bien para qué servían, pero a lo largo del año vi que los profesores ponían en ellas pegatinas, caritas sonrientes, fotografías y la fecha y una pequeña explicación de por qué se había concedido un mérito. Y no tenía nada que ver con haber hecho bien la tarea, aunque era una de las formas de obtenerlos. El mérito se conseguía al hacer una aportación significativa, valiosa, al ámbito educativo, a tu clase, a tu docente, a tus compañeros mayores o menores que tú. Se concedían ya sea por ayudar a tus compañeros a aprender la materia o a desarrollar sus proyectos personales, por contravenir al profesor, por proponer una visión alternativa a los argumentos que está presentando en clase, por traer nuevos medios que enriquezcan la visión de los temas que estamos tratando en el aula, por ejemplo, nuevos recursos como libros, películas, sitios web, etcétera, etcétera, por trabajos de servicio a la comunidad, de limpieza, organización, por actividades consideradas extracurriculares o incluso interdepartamentales, etcétera, 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 un largo etcétera. La cuestión es que ninguna de estas libretas de méritos eran parecidas entre sí, cada una era única al alumno y realmente proporcionaba una visión holística de todas las experiencias, de lo que había sido su recorrido y sus aprendizajes desde un punto de vista global a lo largo de todo el curso académico.
y se ofrecían a los padres a final de curso y daban esta visión completa de sus hijos e hijas. Lo más importante que aprendí de esta experiencia fue a distinguir la diferencia entre mérito y éxito, que son dos conceptos que es muy peligroso confundir en la vida adulta. El éxito es muy relativo, depende de la época que te haya tocado vivir, de las personas que lo condicionen, pero lo meritorio, aquello que tú aportas al ámbito en el que estás, en lo que te esmeras, en lo que pones pasión, tiene un valor. Y aunque nadie lo sepa, es una aportación significativa, es algo que es digno de mérito. Y los méritos de cada uno son únicos, dependen de la persona, de sus idiosincrasias, de su personalidad. Así que, mientras que no todos tendremos éxito, todos tenemos mérito con nuestras acciones. Es una forma de ver la educación que realmente me gustó y que he querido incluir como parte del esquema. Finalmente, el último término que encontramos en la sección amarilla es la convergencia. Si a corto plazo le ofrecemos al alumno semanalmente estas pequeñas misiones en las que van recogiendo estas piezas de puzzle, averiguando esos vacíos que hemos ido dejando, y en el medio plazo tiene este historial de méritos personal, de toda la experiencia global lectiva de él, la convergencia es lo que se produce al final del año, cuando reunidas todas las piezas de este puzzle, algunas que le han sido dadas, otras que ha tenido que crear él, algunas que ha tenido que compartir. Juntando todas las piezas, vemos la imagen global de todo el conocimiento que hemos adquirido al final de curso. Y es profundamente satisfactorio porque nos la hemos ganado día tras día con nuestra perseverancia. Para mí, formarse debería equivaler a alcanzar la cima del entretenimiento. Las narrativas transmedia no son otra cosa que disfrutar de una historia y en este caso disfrutar de la educación a todos los niveles, no solo a nivel intelectual y cognitivo, sino emocional. Y son las emociones las que fijan los conceptos. Por eso es tan importante ponerlas en el centro, poner en el centro de nuevo la búsqueda del alumno. Muy bien. Hemos llegado a la sección en la que voy a hablar de un par de iniciativas que se alinean con esta visión de futuro para la educación. Con esta ilustración vendría a decir de forma resumida que alimentando a los polluelos, el niño que se ha convertido en docente aporta al mundo esos espacios de paz que tan desesperadamente necesitamos. El propósito de la educación, poder vivir en paz, en armonía, con un mejor entendimiento. Bien, la alfabetización audiovisual es fundamental, es muy necesaria, aprender a ver. Los extractos de texto que estáis viendo aquí son fragmentos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de UNICEF. Solo voy a leer el primero, el artículo 13. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Las fotografías que he elegido para ilustrar esta sección son la documentación de una iniciativa que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense en junio de 2018, cuando yo era becaria. Se trata de una excursión de niñas y niños de primaria a la universidad, un acercamiento entre esas dos instituciones. La premisa era averiguar qué es la universidad, qué es lo que se hace allí, en qué consiste cursar una carrera como la mía, en este caso comunicación audiovisual. Y aquí me podéis ver hablándoles acerca del espacio en el que nos encontramos, los platós donde los alumnos graban sus prácticas e hicimos algunas actividades relacionadas con la comunicación, con los fundamentos, por ejemplo con el pitching, la propuesta de ideas, como veis la niña en la foto de abajo. Especialmente en esta ocasión aproveché para incidir, para hablarles directamente y reforzarles la idea de alfabetizarse audiovisualmente, es decir, ser capaces de descodificar todos los mensajes que llegan a nuestra vida diariamente a través de múltiples medios para conocerlos, dominarlos y nosotros podernos expresar a través de ellos de forma efectiva, para que precisamente todos estos derechos que están proyectados aquí sean respetados. Han de empezar ellos por entenderlos, por poder conocer en profundidad estos lenguajes.
Bien, esa era una iniciativa particular de la universidad, pero esta que veis aquí es una iniciativa que reúne a varios colegios de Europa durante una semana en el mes de mayo. Y se llaman los Young Audience Awards, los premios de las jóvenes audiencias. Sí. Concretamente esta fue la edición de 2018 y nos hallamos en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid. ¿En qué consiste este certamen fílmico? Durante una semana, los alumnos de las escuelas que participan a través de una plataforma online habilitada visionan 3 películas que versan sobre el tema infancia, ya sea a través del género documental o géneros de ficción. Debaten en el aula, después de haberlas visionado, los distintos aspectos que abordan y se conectan en línea con niños de su misma edad de otros colegios de Europa para hablar acerca de sus impresiones, para intercambiar opiniones. También hablan con los creadores de dicho contenido, con los protagonistas, que suelen ser niños, con el director y los realizadores, con el equipo, y van construyendo a lo largo de la semana un entendimiento sobre el hecho fílmico mucho más amplio que el producto final, que es la película. El viernes, normalmente, acuden a los lugares donde se efectúa una votación final en una conferencia en directo con todo el mundo en los auditorios, donde se le concede el primer premio a la película que les ha sorprendido, les ha suscitado más curiosidad y debaten a micrófono abierto acerca de las mismas. Estas son algunas de las fotografías que saqué durante el evento, que tuve el placer de ayudar a organizar y desarrollar, y he de decir que fue una experiencia fascinante para mí. Ver a todos estos niños entusiasmados de que se les hubiera otorgado esta responsabilidad de conceder un premio, sobre todo de que sus opiniones fueran escuchadas. Eran películas con las que se sentían identificados y lo único que lamentaban es que este tipo de eventos, esta experiencia no fuera algo habitual en el currículum escolar. Y francamente, pues viendo sus caras y todo lo que tenían que aportar, la mayoría eran grandes cinéfilos, se da cuenta uno de esa falta de continuidad del sistema tradicional de educación. Es decir, no hay preparación previa para insertar el audiovisual dentro del programa y no hay seguimiento posterior. Pero con este tipo de iniciativas que vuelven cada año, se intenta enmendar eso para que se genere una sensación de continuidad. Y eso también es algo en lo que las narrativas transmedia tienen mucho que aportar, porque al final, como es un juego en el que cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente condiciona a los siguientes e integra todos los medios posibles, realmente se genera esa sensación de que nos dirigimos a algún sitio, de que estamos construyendo. Muy bien, por último, para terminar, y con mucha emoción, quiero compartir con vosotros cómo surgió mi proyecto de investigación hace ya 2 años. Sí, hace 2 años, inspirado en el libro La rebelión de las formas, o Cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta, del profesor Jorge Wagensberg, profesor de física y un gran divulgador científico. Mi investigación sobre la educación en la infancia, que estoy desarrollando en estos momentos, culminará, sorpresa, en un universo transmedia, concretamente a través de las ventanas de un libro, un corto en stop motion y un videojuego, que probablemente esté en un entorno de realidad aumentada, aunque eso ya llegará. Por el momento quiero centrarme para esta presentación en la génesis de la idea. No quiero privarles del placer que supone descubrir este libro, pero dicho esto, voy a compartir con vosotros una de mis citas favoritas, una que pertenece al epílogo de la primera parte, titulado Inacabado. Comprender la identidad colectiva obliga a explorar lo que las identidades colectivas más frecuentes tienen en común: sus conocimientos, sus memorias, sus conceptos, sus mitos, sus dioses, sus memes, sus tácticas y estrategias para perseverar en la realidad de este mundo, sus trucos, sobre todo sus trucos. O sea, sus signos, sus símbolos, sus oraciones, sus liturgias. Un buen esquema conceptual proyecta sus conceptos hacia adelante. Si la selección fundamental resiste la incertidumbre, si la selección natural la modifica y si la selección cultural la anticipa, ¿qué es lo propio de la selección colectiva? ¿Cómo se enfrenta la colectividad a su propia incertidumbre?
Si la garantía de la perseverancia en el mundo inerte es la estabilidad, en el mundo vivo es la adaptabilidad y en el mundo oculto es la creatividad, ¿cuál es la garantía de independencia de las identidades colectivas humanas? Conviene repensar estas preguntas dentro del nuevo esquema conceptual. No sea que algo de todo esto pueda resultar de ayuda. Muy bien, les recomiendo encarecidamente que lean este libro. Bien, cuando yo lo hice, hace 2 años, me encontré con que en la segunda parte del libro, cuando el profesor Wagensberg se centra en 9 formas elementales en la naturaleza, en base a sus funciones, me proporcionaba una estructura con la que dar forma a todas esas ideas que me habían estado rondando la cabeza, pero que no conseguía materializar. Por enumerarlas, estas 9 formas, que ahora veremos, son las siguientes. La esfera, que protege. El hexágono, que pavimenta. La espiral, que empaqueta. La hélice, que agarra. El ángulo, que penetra. La onda, que comunica. La parábola, que emite y recibe. La catenaria, que aguanta. Y los fractales, que colonizan. Con estos principios en mente creé esta estructura, esta maqueta, mi primer paso a esta investigación, que viene a representar cómo desearía que fuera la experiencia educativa del niño durante su infancia, concretamente abordando lo que es el jardín de infancia y la primaria. El jardín de infancia vendría a estar representado por este jardín que rodea la estructura, en la que el niño tiene completa libertad para moverse y para pasar gran parte del tiempo jugando. Únicamente está delimitado por pequeñas esferas. Recordemos, la esfera protege. La supervisión de los adultos viene simplemente para garantizar que los niños estén bien. Y vemos que hay un rocódromo que da acceso ya al interior del edificio, a la siguiente etapa de la formación en la infancia. También vemos que aquí, antes de cambiar de imagen, en el cerco ya ha insinuado una pequeña parábola, aunque la principal la encontraremos en el lado opuesto, en la cima del edificio. Y bueno, entrando ya en el edificio, esta sería la primera planta y el primer contacto ya con los estudios reglados. Aquí el niño, cuando entra, se encuentra en un ambiente controlado. Vemos que las paredes ya forman una estructura sólida, pero hay espacios entre los cubitos que la forman. Es decir, es un espacio que interacciona con el exterior, intercambia luz, intercambia aire. Cada uno de estos cubitos representa las ideas concretas, las metodologías concretas y los tiempos concretos que nos van aportando los docentes día tras día y crean la base que lo sustenta todo. En el centro vemos que hay una pequeña estructura compuesta de hexágonos que se conectan, esas primeras piezas de conocimiento que rodean el pilar fundamental que nos va a permitir ascender por nuestra experiencia formativa. El pilar de madera y el arnés que tiene enredado, que en esta foto no se ve, pero lo veremos en las siguientes, viene a representar a los docentes, que son el pilar de las escuelas, de la institución educativa, lo sustentan todo. Y rodeándoles se encuentra esta escalera en hélice. La hélice agarra. Nosotros agarramos el interés, la curiosidad de los niños y les animamos a subir esa escalera para que descubran ese universo de conocimientos. Finalmente, en el techo de la primera planta, durante el ascenso, los niños se fijarán de que se encuentra la onda representada, la onda que comunica. Con esto quería señalar que es importante que los niños de más edad en la primaria tengan contacto regular y comunicación con los que acaban de entrar, para alentarles en la subida, en la escalada, darles ánimos y para darse cuenta de lo mucho que han aprendido y lo mucho que han cambiado. Bien, subiendo ya a la segunda planta del edificio, las cosas cambian. Vemos que el suelo ya está completamente tapizado de hexágonos que pavimentan todo ese conocimiento más complejo, en la que hay intersecciones marcadas en los puntitos blancos, materias, asignaturas que interaccionan con otros. Vemos que las hélices se multiplican, concretamente aquí para representar los asientos. Cada vez nuestra curiosidad está más agarrada y estos asientos nos sirven para sentarnos a observar y a conversar entre nosotros, para compartir esa curiosidad. Y vemos el arnés del que antes os había hablado. Si en algún momento el niño siente que resbala en ese ascenso
del conocimiento, que tiene dudas, no pasa nada. El docente está ahí para darle seguridad, para esperarle y permitirle seguir su ascenso desde el punto en el que se detuvo, con total seguridad y tranquilidad. Y también vemos que, si vemos la visión desde arriba, la fotografía del lado izquierdo inferior, que sin esa primera pieza, el dibujo de la segunda planta no estaría completo. Cada nivel depende del anterior. Las paredes y el techo de esta segunda planta ya no son transpirables, ya no es un espacio que interacciona y tiene espacios como el de los cubitos de la primera planta, sino que forma una cúpula y es sólida, es más compleja. Vemos también que dicha estructura termina en una escotilla, por la que finalmente el niño tendrá que salir una vez haya terminado esa experiencia de formación en la primaria. Vemos también que desde el techo hay una especie de vegetación que cae. Idealmente habría sido un helecho, pero lo hice con el vegetal que tenía a mi disposición en el despacho y viene a representar la colonización del saber, de las ideas, de nuestra bóveda, de nuestro cráneo, de nuestros pensamientos y la necesaria interacción con la naturaleza, la maestra original. Bien. Finalmente, la escotilla de la que he hablado antes es la apertura más pequeña, el portal más chiquito por el que tendrá que pasar aún el niño. Es decir, que aunque cuente con el apoyo del profesor arnés o la profesora arnés y el de sus compañeros, va a tener que dar el paso solo. Puede pasar un niño cada vez. Y cuando abra esa escotilla, lo hará instigado por su propia curiosidad. Una vez habiendo trepado tanto, acumulados todos estos conocimientos, cuando abra la escotilla, volverá a sentirse en un espacio muy amplio, muy libre, y será emocionante, pero a la vez también será un poco aterrador, porque, como decía Quino, ¿qué vamos a hacer con tanta libertad por delante? Caerá en cuenta de que ese mundo que conoce solo forma parte de un universo aún mayor. Vemos también que hay una especie de antena parabólica. Esta, obviamente, alude a la parábola que emite y recibe, pero es especialmente significativa porque viene a representar los medios de los que hemos estado hablando durante toda la charla. Esos medios que transmiten, otorgan y envían los recursos que necesita el docente, que necesita la institución educativa para acometer esa tarea de educar. El niño sale por la escotilla y, como rito de pasaje, para ya dejar atrás la primaria y aventurarse a las futuras etapas de formación de su vida, tiene que deslizarse con confianza por este tobogán en forma de espiral. La espiral empaqueta, ya terminamos esta etapa, empaquetamos todo lo que hemos aprendido y ahora nos toca confiar en el conocimiento que hemos adquirido. Y dejar atrás esa época pues da vértigo y no sabemos a ciencia cierta lo que nos espera cuando hayamos terminado el descenso. Pero es emocionante y en cualquier caso vemos que este tobogán está rodeado de bolitas, de nuevo, de esferas que protegen. En ningún momento la institución educativa deja desamparado al niño. Y por supuesto también está el arnés. Así que una vez da este salto de fe y está listo para entrar en otro mundo, puede que acabe como el niño de la última imagen, con sus gafitas, muy serio y considerándose un niño muy mayor y que puede con todo, que él mismo se vale. Y eso es lo que queremos, esa confianza, esa fortaleza que le acompañará toda la vida. Finalmente, quería compartir con vosotros, a modo de cierre, una de las últimas imágenes que he creado dentro del marco de mi proyecto. Si os fijáis, es una estructura fractal cuyo dibujo central, si centráis la vista, es un niño con los brazos abiertos. Un poco tal vez aludiendo a esa cruz, a esas cruces de las que hablaba al principio de la charla. Y si os quedáis con una idea de esta conferencia, quisiera que fuera esta, que si colaboramos entre nosotros, los investigadores, los docentes, los creadores de contenido, los expertos en tecnología, entre todos podemos construir un nuevo modelo docente que realmente le dé al niño el lugar que merece, en el centro de nuestro universo, de tal modo que pueda disfrutar de esa etapa tan maravillosa y ofrecernos toda la belleza, toda la creatividad y nuevas ideas que lleva adentro para construir un mundo mejor. Y con esto
quiero daros las gracias por escucharme hasta aquí y ya quedo a vuestra disposición para comentarme dudas, inquietudes, preguntas de todo tipo, lo que queráis compartir conmigo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Irene, muchísimas gracias. Como sabes, desde el comienzo estábamos con toda la expectativa. Voy a transmitirte algunas de las preguntas y comentarios que nos han dejado por escrito en Facebook. Primero quiero saludar a las más de 60 personas que se han conectado con nosotros desde el comienzo, que te escucharon hasta el final, Irene. Entre ellos está Suni Cecilia Nieves Borges. Zuli nos saluda, que le encanta poder estar en estos espacios académicos. De igual forma nos saluda Alejandra Porras Ortiz. Margarita Rosa Zavala, que es una de nuestras maestras tripulantes, dice que le parece de gran ayuda todo lo que compartiste en el ámbito académico, que es muy importante para ella. Miriam Nelly Redondo nos pide que profundices, por favor, en la diferencia que hay entre mérito y éxito. Es una de lo que nos pregunta Miriam Nelly Redondo. Y Astrid Bacaloaiza nos pregunta que desde qué edad pueden los niños participar. Y nos hace una segunda pregunta Miriam Nelly Redondo. ¿Qué elementos tecnológicos se requieren para lograr la alfabetización audiovisual, Irene? Con estas tres preguntas iniciamos e invitamos a quienes tengan comentarios y preguntas a que nos las dejen escritas, por favor, en los comentarios de Facebook para nosotros transmitírselas a Irene. Bueno, pues muchas gracias, Adelaida, por transmitirme estas preguntas. Empezaré abordando la primera, que si mal no recuerdo, quiere que profundice en la diferencia entre mérito y éxito. Si nos atenemos a la definición de mérito, según el diccionario de la RAE, lo describe como una acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza. Cuando yo lo marqué como algo distinto al éxito, es porque lo meritorio, algo que consideramos meritorio, es una acción que se basa en aportar algo valioso a la comunidad en la que estás, de la que formas parte, en la que estás participando. Y es totalmente ajeno al hecho de cuántas personas lo conozcan o a que figure en los libros de historia. Tal vez se explica mejor si me centro en el éxito. Durante los últimos 50 años, o tal vez durante este último siglo, hemos tenido unas ideas de éxito muy marcadas precisamente por los medios, por ejemplo, por la industria audiovisual estadounidense, y cierta imagen de la persona exitosa. Es alguien famoso, es alguien con ciertos rasgos de personalidad, que hace ciertas cosas y no hace otras. Y eso define los parámetros del éxito. Y todo lo que no entre dentro de ese rango no se considera valioso. Pero sabemos que si lo distinguimos de lo meritorio, es algo mucho más amplio, es algo que realmente permite evaluar con objetividad, que no crea una imagen predeterminada de lo que se supone que tienes que ser para aportar valor a la sociedad. Por desgracia, esta idea de éxito que realmente nos ha enfermado tanto a los adultos como a los jóvenes, nos ha dado una inmensa presión social a la hora de afrontar nuestras carreras, nuestras expectativas incluso familiares o de pareja. Con la palabra mérito quería decir que no se circunscribe a esa idea preconcebida de la persona exitosa o famosa, sino que nos centramos en lo que cada persona, con sus habilidades e idiosincrasias, aporte al grupo al que pertenece. Por eso, rehuir la palabra éxito, y también incluso cómo está vinculada a la competitividad, de que hay ganadores y perdedores. Prefiero una aproximación más constructiva, más edificante. De ahí que distinga estos dos términos. Espero haber contestado a tu pregunta, y de no ser así, por favor, vuelve a escribirme y intentaré abordarlo desde otro ámbito. En segundo lugar, creo que me habíais preguntado desde qué edad pueden participar. Aquí necesitaría un poco más de matización acerca de la pregunta, porque no entiendo muy bien lo que quieres decir con ¿a qué edad pueden participar? ¿En qué? En lo que es el desarrollo de los contenidos, en lo que es la estructura. Así que si pudieras matizar un poquito más tu pregunta de desde qué edad pueden participar los niños, me vendría muy bien para poderla contestar.
Así que me muevo a la siguiente pregunta de qué elementos tecnológicos se necesitan para la alfabetización audiovisual. A ver, realmente siempre parto de la premisa de que todos los medios cuentan y por tanto, en función del contexto en el que están los alumnos y los medios con los que interacciones, esos son los medios que hay que priorizar. Si los niños de la clase son eminentemente nativos digitales tecnológicos y tienen smartphones, podrán acceder a un montón de distintos tipos de contenido. Entonces, realmente se tendría que abordar todos los posibles medios con los que pueden interaccionar. Pero por dar una sugerencia, normalmente es una buena idea empezar por las películas, sencillamente porque nos proveen de una estructura narrativa concreta y abordan muchos aspectos que veremos en otros medios. Es un medio bastante completo y que en cierto modo ha trazado el patrón para muchos otros medios, por ejemplo las redes sociales que vemos hoy, tienen un factor muy cinematográfico. Entonces, al menos en mis experiencias personales, realmente cualquier medio, pues desde sea un libro, una red social, una aplicación, un juego, una película, todos son buenas puertas de entrada, pero para alfabetizar audiovisualmente lo que mejor resultado me ha dado son las películas. De hecho, en el material complementario que tenéis disponible en la web de la cátedra, hice una lista de recursos de alto valor pedagógico, que son películas que yo he usado para mis talleres con los niños para abordar distintos temas y precisamente para alfabetizar audiovisualmente, porque son películas que no solo les resultan entretenidas, sino que tienen una enorme calidad a nivel de producción y a nivel de mensaje. Entonces, esa sería mi recomendación personal. Ahora bien, no estoy cerrada a que cualquier otro medio no sea una buena puerta de entrada. De hecho, lo recomendable es ir hablando de todos aquellos a los que van a estar expuestos. Pero como punto de partida, las películas son bastante buenas y espero haber contestado a tu pregunta. Gracias, Irene. Vamos a esperar si Astrid nos amplía entonces, cómo nos especifica más esa pregunta. Y quiero transmitirte por ahora una que nos envía Nelcy Adriana Díaz Ramos. Otra pregunta. Nelcy nos dice, los niños que van escalando deben solo mirar hacia arriba a los grados superiores o también deberían compartir con los de grados inferiores. Pues muchas gracias, Nelcy, por esta pregunta porque me parece fundamental. Y diría que estoy totalmente de acuerdo con la segunda parte de la oración. Sí, no solo deben mirar hacia arriba, hacia lo que les espera en los años venideros, sino que precisamente con esa onda que comunica en el techo, que el techo de una sección, de la primera sección de esa estructura, ¿no? Es el suelo de la parte superior de ese segundo nivel, conecta a los distintos grupos de edad. Y en mi experiencia, por complementar lo que he comentado en la charla, el hecho de que haya distintos grupos de edad mezclados enriquece enormemente la experiencia a distintos niveles. En primer lugar, normalmente los niños con un poco mayores demuestran los conocimientos que han adquirido y lo cómodos que están con una asignatura cuando ayudan a los pequeños con sus tareas, con sus proyectos. Y también el hecho de acostumbrarse a socializar con personas que no son necesariamente de su grupo de edad, también les vuelve mucho más predispuestos en otras etapas de formación a interaccionar con personas de otros grupos de edad, algo que tiene muchísimo valor. Dentro del gran juego del transmedia, los recursos que podemos invocar, los medios que podemos usar también son las excursiones, son personas que vengan desde fuera del ámbito educativo. Entonces, si ya empiezan a practicar el poderse mezclar con niños de distintas edades y realmente a adquirir esa perspectiva, ¿no? De que realmente nos reúne el amor por el conocimiento, estamos compartiendo este espacio y que cada uno aporta desde su edad, con lo que sabe, será muy beneficioso para las siguientes etapas educativas. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo al decir que no solo debe mirar hacia arriba, debe mirar hacia los lados y en el caso de que le coja vértigo siempre tiene al profe ahí cuidándole. Gracias por tu pregunta. Gracias, Irene. Quiero leerte ahora un comentario que nos hace el profesor Vladimir Olaya acerca de la alfabetización audiovisual. ¿Es posible pensar que se alfabetiza en lo audiovisual cuando las imágenes
no tienen las construcciones o gramáticas que tiene el orden de lo lingüístico? O mejor, puedes profundizar en qué comprendes por alfabetización audiovisual. Estas son, perdóname, dos preguntas que hizo el profesor Vladimir. Antes había hecho un comentario que te lo quiero leer. Esta disposición de la educación en relación con las tecnologías como un sistema siempre hacia arriba, no estaría pensando en la educación como un ejercicio demasiado ordenado, muy simétrico, cuando los procesos de los niños no son, en muchos casos, posibles de ser secuenciados o posibles de ser tan ordenados. Entonces ahí te lo leí locamente, iba primero el comentario y después las dos preguntas, Irene, y después te leo otro comentario que nos ha dejado Ernesto Ramírez. Perfecto. Agradecerle al profesor Vladimir su comentario y su interesante aportación. Bien, en primer lugar, al menos desde mi experiencia con los niños, en la que me baso para proponer este modelo, de ninguna manera apoyaría un sistema cerrado, rígido, que no aceptara la multiplicidad, la gran variedad que existen de procesos de aprendizaje. Cada niño es único y por supuesto que nunca estoy hablando de un sistema cerrado. Creo que está mejor ilustrado en un punto de la charla en la que estaba describiendo el panorama tecnológico y hablaba de esa apertura, ¿no? De esa nueva mentalidad en la que ya no hablamos de productos perfectos, sino de cosas en constante actualización. Creo recordar que fue Picasso quien dijo que una obra acabada es una obra muerta, mientras que una obra inacabada está viva, es peligrosa. Pues bien, lo que yo pretendo ofrecer no es una estructura rígida para la educación, sino una propuesta para dar una articulación que sea lo bastante receptiva, volviendo al tema de los sistemas receptivos y los sistemas coherentes, un sistema que sea lo bastante coherente para que podamos construir y que podamos encajar nuestros conocimientos y que los docentes sobre todo se puedan coordinar, pero que por otro lado sea lo bastante receptivo realmente para asimilar todos los medios que no solo podamos incluir, sino que los niños nos aporten. Realmente es necesario cierto tipo de estructura para que todos estos elementos diferentes y además tan multidisciplinares en esta época en la que los niños están expuestos a tantos medios, ¿no? Para darle cierta organización. Sin embargo, con el juego en marcha, porque las narrativas transmedia son un juego en definitiva, ya tenemos capacidad para responder y adaptarnos al contexto concreto del niño y del grupo de niños que tengamos en el aula. Así que respecto a esta descripción ordenada, discreparía levemente con la explicación que acabo de dar, pero entiendo su punto de vista, por supuesto. Y si realmente se puede alfabetizar audiovisualmente, mi opinión personal en mi experiencia es que sí, aunque no es un lenguaje como los lenguajes a los que está aludiendo tradicionales con sus estructuras gramaticales, eso no significa que no tengan una estructura. Realmente el análisis fílmico también se hace con unos bloques de construcción muy concretos y de hecho en su esencia, cuando hablamos de historias, se remite a Aristóteles, a la poética aristotélica con sus 3 actos, comparte muchos elementos con muchas formas de expresión, entre ellas la narrativa y el lenguaje tradicional, pero a la vez también tiene sus rasgos particulares, pero se pueden aprender y se puede profundizar acerca de ellos. Precisamente al ser tan distintos en naturaleza del lenguaje, por ejemplo, literario, es importante aprender acerca de ellos y la única forma es a través de productos audiovisuales. De ahí que para alfabetizar audiovisualmente lo mejor es ver películas acompañados del docente con una preparación previa para entender lo que estamos viendo y todos los códigos, todos los niveles en los que está funcionando. Porque en la imagen, por ejemplo en el cine, se comunica a través de todo lo que abarca el mundo de la diégesis, lo que estamos viendo en escena desde la selección del marco de la imagen, ese trocito de realidad que hemos decidido representar, ya es uno de sus elementos fundamentales, o por así decirlo, gramaticales. La paleta de color, la luz, la música, ya sea diegética, es decir, dentro de la escena, que aparezca en un elemento en escena,
o extradiegético, que sea la banda sonora. Todo esto hemos de aprender a descodificarlo y ver cómo interaccionan estos distintos elementos. Pero nuevamente, se puede aprender e insistiría en que se debe aprender. Espero haber contestado a su pregunta y de nuevo le agradezco su sagaz observación. Gracias, Irene. Voy a leerte el comentario que nos deja otro de nuestros profesores, Ernesto Ramírez, un maestro tripulante. Él te escribe: buena tarde, celebro la calidad del espacio y lo delicioso que es escuchar a la ponente. Desborda la pasión por lo que hace. Es necesario que el sistema educativo colombiano y muy seguramente el latinoamericano sea transformado de manera urgente, superar las disciplinas individuales y confiar en el componente holístico, la transmedia y la educomunicación. La educomunicación potenciaría el ingenio, la creatividad y la comprensión de un mundo fascinante en el que están nuestros niños y niñas. Ese es el comentario del profe Ernesto. Y nos amplió Astrid Bacaloaiza, nos da más puntualmente datos sobre lo que te preguntaba. Ella escribe: Irene, disculpa. Mi pregunta es sobre desde qué edad los niños pueden participar en estos procesos. Por ejemplo, en el encuentro de EFA Jones Audience Awards. Esa es como la... Vale. Young Audience Awards. Muy bien. Dale, ya le transmito otros comentarios. Vale, perfecto. Agradecerle al profesor Ernesto Ramírez su comentario. De verdad, muchísimas gracias. Me alegro que hayan disfrutado de la charla y espero que con este primer encuentro sigamos en contacto. De verdad que me encantaría poder oír todas vuestras ideas al respecto de este tema que me apasiona. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ahora, volviendo con Astrid. Los Young Audience Awards, si mal no recuerdo, se abarcan desde los 6-7 años hasta los 15. Luego, este es solo un tipo de evento. Los hay similares en los que se ha llegado incluso a crear distintas categorías de edad con distintos tipos de película. En la que, por ejemplo, hay películas concretas, normalmente siempre se suele empezar desde los 6 años, sí, normalmente los 6 años. Más pequeños, personalmente no conozco, pero desde los 6 años hasta los 12 y luego de los 12 más o menos hasta los 15-16. Suelen ser los dos grandes grupos en los que se dividen estas actividades. ¿Por qué? Porque son edades muy, muy participativas en las que ya hemos ido a la escuela y el niño, digamos que ya se maneja en estos códigos. A una edad más temprana, a partir de los 6 años, las actividades que se suelen proponer siempre son de caras dentro del aula y absolutamente coordinadas por los docentes que conocen a los niños. Y se pueden compartir los resultados que en esas experiencias se producen. Pero para eventos de tal calibre como el Young Audience Awards, a partir de los 7 años y hasta los 15-16 suele ser el grupo de edad preferente. Aunque para la edición en la que yo estuve tenían hasta los... Me corrijo, de los 7 a los 13 años. Fue de los 7 a los 13. Sí, y espero que con esto te haya contestado la pregunta. Gracias, Irene. También te pregunta Miriam Nelly Redondo sobre el fractal que presentaste al final. La característica fractal es una estructura que desde lo más pequeño hasta lo más grande mantiene la misma estructura. Me encantó el centro en el niño, además de los maestros. ¿Quiénes o qué más conforma ese fractal? Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por tu pregunta tan interesante. Realmente creo que ese fractal en el que el niño es el centro y como la figura que se repite desde lo más grande a lo más pequeño, abarca a la humanidad entera, porque nosotros, los que ya no somos niños, nos vemos reflejado en él con nuestro niño interior. Tengo el convencimiento de que cuando conectamos con ellos en el aula, cuando queremos ofrecerles un sistema educativo realmente en que les tenga a ellos en el centro, estamos invocando a ese niño que fuimos y que en nuestro entusiasmo, cuando somos la mejor versión de nosotros mismos, volvemos a ser ese niño, ¿no? Que mira el mundo con ilusión, con alegría, con amor. Entonces ese fractal realmente está compuesto todo de niños, de los niños que fueron, de los niños que son, y de los niños que serán.
y todos juntos formamos esta dimensión amplia de la humanidad. Entonces me alegro que hayas incidido en este rasgo y espero haber contestado a tu pregunta. Realmente, como parte del fractal estaría representada la humanidad. Gracias, Irene. Ahora nuestra profesora Karina Bode, que está aquí en la sala, ella te quiere preguntar esto. ¿Nos podrías explicar por qué en cierto momento del proceso, en tu propuesta, ya no hay interacción interior-exterior, ya no hay espacio entre los ladrillos? Pienso que siempre debería haber ese aire, nos lo escribe en mayúscula la profe Karina, y finaliza dándote las gracias por tantas ideas. Pues muchísimas gracias, profesora Karina. Un honor que haya asistido a la charla y me alegro muchísimo que le hayan gustado las ideas que hemos tratado. Respecto a su pregunta de la interacción, entiendo muy bien su observación y estoy de acuerdo que ese intercambio con el exterior, con el contexto, es fundamental. Y tal vez no lo he expresado bien. Lo que venía a representar con la estructura, si la recordamos ahora en la imagen, la combinación de esa base abierta con los cubitos y la segunda planta genera una catenaria. Y la catenaria es una de las formas de las que hemos hablado y su función es aguantar, sostener. ¿Y qué vendría a sostener? La educación sostiene a la sociedad. De ahí que eligiera esa forma de cúpula. En cuanto a la cúpula en sí, como un tipo de pared distinta, más bien querría representar la creciente complejidad de los conceptos que van a tener que ver los niños una vez hayan asimilado esas bases. No tanto que dejaran de interaccionar con el exterior, pero ahora que me hace caer en cuenta con su observación, tal vez estaría bien que si fuera una especie de invernadero, esta cúpula o esta cueva ancestral realmente debería seguir interaccionando con el exterior, aunque ya no fuera en términos del diseño que salta a simple vista, como en la primera planta. Deberías realmente tener casi la función de un invernadero en el que hubiera un intercambio con el exterior, porque le doy toda la razón, es importante que siempre estemos conectados a un contexto más amplio. De hecho, esa es la tendencia del conocimiento actual, ya a pesar de que existan especializaciones muy necesarias en los distintos ámbitos de conocimiento, realmente estamos tendiendo a recoger una aproximación transversal, multidisciplinar, en la que todos estamos conectados como una enorme red neuronal. Entonces, por supuesto, la escuela no debería ser un espacio aislado, porque no puede haber aprendizaje en un espacio aislado. Es como el agua que no corre, el agua estancada. Si lo aíslas, es la muerte. Solo lo que fluye y lo que está conectado permite la vida. Entonces le doy la razón. A nivel de diseño, encontraré la forma de mejorar este modelo, en el que de hecho estoy trabajando ahora, lo estoy haciendo en 3D y tendré muy en cuenta esta aportación. Así que muchas gracias. Irene, ahora te voy a transmitir la pregunta que hace Eduardo Sarmiento Meneses. ¿Cuándo salen del proceso de identificación los niños y niñas de qué son conscientes y qué papel tienen en proyectar un mejor mundo? Muy bien, quiero agradecerle a Eduardo Sarmiento Meneses su pregunta, pero sin embargo, ahora mismo me cuesta entender, desde lo que hemos hablado en la charla, cómo puedo dar respuesta a satisfacer lo que me está preguntando. Pues porque me parece una cuestión bastante elaborada, entonces no sé si sería mejor que la trasladara al correo electrónico y la podríamos discutir más en petit comité, tete a tete, porque aquí ahora mismo, con lo que he ilustrado, no sé si realmente conseguiría satisfacer una pregunta que me da la impresión que abarca un ámbito mucho más amplio. Así que si me puede compartir sus detalles de contacto, le daré respuesta enseguida. Gracias, Irene. Así lo hacemos entonces. Nelson te deja además este comentario. Gracias por esta maravillosa conferencia. El trabajo de investigación que estás realizando es interesante, principalmente por la mirada holística que tiene. Y voy a transmitirte la pregunta que hace otra de nuestras profes, la profesora Marcela Tristancho. Ella quiere preguntarte, ¿qué papel cumple la exploración sensorial y lo experimental en este proceso?
Estoy tomando nota y experimental. Muchísimas gracias, profesora Marcela, por su pregunta y me encantará incidir en este punto. La exploración y llamémosle el descubrimiento del método científico, el ir probando cosas precisamente ocupa ese lugar de la piedra angular de la búsqueda del niño. De ahí que en el modelo que propuse para integrar lo que nos ofrecen las narrativas transmedia al ámbito docente, eligiera esa imagen de esa nave espacial, ¿no? Simplemente para ilustrar que esa búsqueda del niño, esa exploración, debe ocupar el lugar más importante de la experiencia lectiva. Nosotros, de nuevo, me remito a la respuesta que le hice al profesor Vladimir antes, que de ninguna forma hablamos, aunque planifiquemos el año, aunque entre los docentes nos coordinemos para hacer que este juego exploratorio funcione, de ninguna manera limitamos el ámbito exploratorio en el que el niño puede indagar a través de las distintas asignaturas. Realmente el objetivo principal es que de hecho el niño tome la iniciativa y que elabore sus propios caminos de búsqueda, sencillamente dentro de un marco controlado, porque sabemos que queremos transmitirles determinados saberes. Entonces, para eso nos sirve esa estructura, realmente viene a ayudar a los docentes a estructurar el contenido, para poder luego no relajarse, pero por así decirlo, poder ya liberar ese espacio y permitir que lo que vaya surgiendo en el aula se centre alrededor de esto que has mencionado, Marcela, de la exploración y el factor de descubrimiento de los niños, la experimentación. Cuando planteé que la máxima de esta presentación es que todos los medios cuentan en la introducción, venía a decir esto, que los niños usen todos los medios a su alcance para manifestar sus curiosidades. De hecho, son ellos los que nos traen los medios al aula, sobre los que nosotros hablaremos y discutiremos y construiremos para conducirlo a ese marco de conocimiento que les queremos transmitir. Entonces, en esa aula ideal, realmente son los niños los que van proponiendo, con los medios que aportan al aula, con sus comentarios y sus sagaces observaciones, lo que vamos a hacer, dictan un poco el ritmo y de este modo también se satisface la necesidad de personalización, realmente de que cada niño tiene su ritmo y tiene una forma de interaccionar particular con las materias. Entonces, si las propuestas surgen de ellos, estaremos siendo fieles a esa mentalidad de poner al niño en el centro. Espero haber contestado a tu pregunta diciendo esto. Gracias, Irene. Hay una pregunta muy puntual que nos hace la profesora Miriam Nelly Redondo. Por favor, ¿nos puedes compartir de nuevo el autor del libro en el que fundamentas la tesis? Por supuesto, por supuesto. Su nombre es Jorge Wagensberg-Lubitsky y este es el libro. Y creo que en cámara se puede ver Jorge Wagensberg, La rebelión de las formas o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta. Está editado por la colección Metatemas, tiene varias ediciones. Y ya forma parte de la bibliografía en los recursos recomendados que compartí con la cátedra. Entonces la encontraréis allí entre otros libros que he recomendado que a mí me aportaron mucho para desarrollar la investigación y que creo que os pueden enriquecer si os ha gustado lo que he abordado en la charla. Y si queréis también lo podemos poner en el chat. Jorge Wagensberg, La rebelión de las formas. Gracias, Irene. Muchas gracias. Ahora nos pregunta de nuevo el profe Ernesto Ramírez. Lo audiovisual, como cualquier otro lenguaje, implica un proceso de aprendizaje para comprender su gramática, morfología, sintaxis, la posibilidad que ofrecen incluso hasta los mismos signos de puntuación. ¿Existe de alguna forma un orden establecido para empezar con los niños y niñas desde ciclo inicial? Pues de nuevo, Ernesto, muchas gracias por enriquecer el debate con tus preguntas. Y contestándola, la respuesta puede parecer un poco contradictoria. Por una parte, sí que es verdad que en el mundo de la industria audiovisual se crean productos para ciertos grupos de edad. Y normalmente hay tipos de películas que se recomiendan, por ejemplo, para las edades más jóvenes. Un ejemplo a destacar, por ejemplo, es Estudio Ghibli. Es una productora japonesa bastante relevante de animación, cuyas películas
como por ejemplo Mi vecino Totoro, en la lista de recursos recomendados que os he compartido, se considera de un alto valor pedagógico por consenso y es fácil de trabajar en el aula con los niños porque sin quitarle la complejidad y los posibles niveles de interpretación de los elementos que aparecen en la diégesis, sí que permite que los niños conecten a un nivel emocional con los personajes, que facilita mucho el poder luego desarrollar un análisis con ellos en el aula. Ahora bien, el otro aspecto, la otra cara de la moneda, que puede parecer que tira por tierra lo que acabo de decir, es que del mismo modo en que cada niño es único e interacciona pues, con los medios a una edad más temprana, de una forma más estrecha, suelen pues, especializarse en un tipo de medios y no otros, hay niños que interaccionan con el cine particularmente pronto. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo empecé a ver cine desde muy pequeña y me afectó profundamente en mi formación y luego en elegir formarme en comunicación audiovisual. Y concretamente mis padres intentaban no censurarme en lo que es el contenido que yo solía ver, a no ser que hubiera algo estrictamente inapropiado. Me refiero con 7 años, sí, tenía unos 7 años, por ejemplo, vi la película Cyrano de Bergerac y eso fue un hito en mi vida. Es la adaptación de la obra de Edmond Rostand de los años 90 por Jean-Jacques Rappeneau, sí se llama el director, de los años 90, protagonizada por Gerard Depardieu. Y obviamente con 7 años, al ver esa adaptación fílmica pues, de esta historia, de este mosquetero de gran nariz, con su amor por Roxana, etcétera, etcétera, había muchos elementos que por supuesto me pasaron por alto, pero recuerdo estar viendo esa película y estar absolutamente impresionada de que me parecía que así es como debía ser una persona, un adulto. Un poeta espadachín y gramático y filósofo y también matemático. Me resultó profundamente inspirador, aún sin entender del todo plenamente el contexto de este personaje y los matices, ¿no?, de la historia que nos ofrecen. Solo recuerdo estar fuertemente impresionada y no cambiaría por nada en el mundo el haber visto esa película a una edad tan temprana. Así que depende también mucho de los niños. Ahora bien, cuando hablamos de la escuela, ya para llevar la alfabetización audiovisual concretamente al aula, siempre se recomienda acudir a guías que ya están desarrolladas desde el ámbito de la investigación y las universidades de recursos que ya se han analizado extensamente y son particularmente ricos desde un punto de vista pedagógico y que incluyen la sintaxis fílmica necesaria para que el niño tenga una idea clara de los elementos básicos que constituyen una narración fílmica, para que luego en los productos ya más elaborados y más idiosincráticos, independientemente de la edad en la que ya entra en contacto con este tipo de productos, más tarde o más temprano, ya se vayan mezclando las cosas, se vayan confundiendo. Así que, aplicado al contexto de la escuela, sí que tenemos ciertos marcos de referencia de ciertas películas para ciertas edades. En el material adicional, la lista de recursos altamente pedagógicos que yo misma he usado, en cada una de las películas recomendadas sale la edad, que normalmente la indicación es apta para todos los públicos, no apta para menores de 7 años, y esto es siguiendo las recomendaciones oficiales. Pero luego, obviamente, el niño, en función de lo atraído que se sienta por ese medio y de su personalidad y aptitudes, pues irá profundizando y indagando. Habrá niños que asimilarán muy rápidamente todo este lenguaje del audiovisual y otros que tardarán más tiempo. Y en el aula lo mejor es partir pues eso, de una serie de recursos que más o menos está consensuado que son adecuados para su edad. Pero luego a nivel individual ya es cuestión de cada niño. Espero haber contestado a tu pregunta. Gracias, Irene. Miriam finaliza diciéndote muchas gracias, Miriam Nelly Redondo, muchas gracias por compartir con toda esa fuerza de vida y pasión para la Universidad Distrital. Esas gracias te las damos todos también. Acá Julián González te felicita, qué cátedra tan profunda, que tienes un acento español que todos estamos acá fascinados escuchándote.
Y aquí ya un comentario coqueto, pero te lo voy a leer, que tienes una cara muy bonita, también te están escribiendo acá. Ya está, me Muy voy. bien. Y Miriam Nelly, dar las gracias a la maestría por favorecer estos espacios académicos tan enriquecedores. Y Alejandra Ramírez nos hace la última pregunta que tenemos aquí en el chat, donde dice, ¿cuáles fueron sus dificultades para el desarrollo de este proyecto? Bien. La pregunta del millón, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, Alejandra, por darnos el cierre a la sesión de preguntas con esta cuestión. ¿Cuáles fueron las dificultades? Obviamente aún sigo en desarrollo y obviamente cuando uno más profundiza en la pedagogía, en la comunicación, siempre encuentras que tu pequeño ámbito de conocimiento pertenece a un mundo mayor, es como una especie de matrioshka que vas abriendo y cada vez vas descubriendo más. Entonces te encuentras nuevas dificultades a diario, pero eso solo te incentiva el entusiasmo. Pero creo que entendiendo el carácter de tu pregunta, creo que la mayor dificultad ha sido la resistencia a la hora de plantearlo por parte de tal vez las instituciones oficiales o tal vez, es que no quisiera señalar, me refiero a esa mentalidad tradicional que nos han implantado en el cerebro de que la escuela tiene que ser de determinada manera, como se planteó a principios del siglo pasado con el surgir de la industrialización y que sencillamente porque es el modelo que hemos tenido y que por el momento ha funcionado porque no se han planteado alternativas, eso automáticamente lo valida, pero está basado en un montón de falacias. Realmente, si las analizamos con lógica, empeñarse en que las materias se aprenden a través de la memorística, de que el alumno no interaccione, que simplemente sea un copista de lo que le dice el profesor en clase. Yo he visto los resultados de ese tipo de mentalidad tradicional aplicada a la educación luego repercutir en la universidad, de tal modo en que cuando los alumnos están en el aula y el profesor en el primer día de clase les está introduciendo al tema que van a desarrollar absolutamente interesante, y termina su explicación y pregunta, bueno, ¿y qué preguntas tienen? Díganme, ¿qué les parece? ¿Qué esperan conseguir con esta asignatura? Los alumnos, en vez de pelearse por intervenir, como sería la reacción natural, oye, mío, profe, es que yo tengo una idea, es que esta asignatura... No, ves que al contrario, tienen una actitud inhibida por lo general, los alumnos de primero, en la que casi... Es que lo ves incluso en su lenguaje corporal, se retraen, se ocultan debajo de la caperuza del chándal y dicen, ay Dios mío, por favor, que no me mire a mí, que no me pregunte a mí en concreto, solo quieren pasar desapercibidos. Y obviamente no es culpa suya, es que han sido frutos de un sistema educativo que les ha enseñado que realmente para tener éxito académico hay que cumplir con ciertas expectativas que te da el profesor, es decir, el texto, replicarlo exactamente el día del examen y con esto se te considera un buen alumno. Un alumno que básicamente ha conseguido éxito académico, de ahí la diferencia entre éxito y mérito, una vez más, simplemente haciendo lo que le han pedido hacer, no cuestionando, no aportando, sin crear. Entonces, cuando empecé hace 2 años, al querer plantear realmente un proyecto que es multimedia, que es transversal, en el que tengo que estar en comunicación constante con docentes de muchísimos ámbitos de conocimiento diferentes, realmente al principio te encuentras con una falta de entendimiento si lo tienes en cuenta por los estándares de la educación tradicional como es entendida, ¿no? Con ese desencanto producto de ese sistema tradicional. Pero por suerte, he de decir que esta resistencia inicial que uno puede encontrar cuando uno conversa con las personas y les hace caer en cuenta de que no queremos tirar por tierra el sistema educativo ni estamos desmereciendo la valiosa labor de los docentes hoy en día que hacen lo máximo con lo mínimo en muchas ocasiones, sino que realmente queremos apoyarles, queremos reforzarles y queremos poner pues eso, las emociones, que es lo que al final hace que uno grabe los conocimientos en el centro, la gente empieza a interesarse y esa primera resistencia inicial suele desaparecer. Así que siempre cuando uno llama a una nueva puerta para, oye, estoy haciendo este proyecto y realmente me gustaría tu aportación como profesional de este ámbito del audiovisual o especialista en el lenguaje o en educación, al principio genera un poco de impresión por los estándares tradicionales, pero una vez ya hablas con la gente pues se relaja y entiende por qué es necesaria esta nueva aproximación. Así que yo diría que esa
Esa es la mayor dificultad, ¿no? Al principio, hacer que la gente entienda cuál es el objetivo de esta investigación que es multidisciplinar, en la que nos expresamos artísticamente, pero también lingüísticamente, a través del cine en el que usamos tantas cosas, ¿no? Pero por suerte está en línea con esta tendencia de futuro del conocimiento, en el que realmente todos estamos conectados con todos. Y con esto espero haber contestado a tu pregunta. Hola Irene, listo. Así cerramos entonces este fragmento final que teníamos destinado a este diálogo. Agradezco a todos los profesores que nos dejaron sus dudas, sus inquietudes. Facebook no se cierra, así que como sé que ustedes pueden volver sobre ese video, pues ahí pueden seguir dejando sus comentarios. Tantos agradecimientos, Irene, que te los dan los profes, te los damos también todos nosotros. Nos encantó haberte tenido, haber escuchado todas estas, como decía la profe Karina, nuevas ideas que siempre nos van a alimentar y a generar aportes muy valiosos. Así que gracias por toda tu preparación, porque además has sido muy juiciosa. Eso, todo ese material que nos dejaste para después, lo vamos a retomar, porque eso es algo novedoso. Acá normalmente no hay tanta propuesta como nos la hiciste tú, que este es solamente un punto de partida y de acá tenemos nosotros para seguir ahondando en todas las tesis iniciales que nos das, pero la idea es profundizar más, así que muchas gracias. Irene, gracias además por trasnochar, por tomarte el trabajo y el tiempo de darnos este tiempo a nosotros. Voy a darle la palabra ahora a Floralba Santamaría, entonces, para cerrar ya esta tarde, noche académica. Floralba. Bueno, pues muy agradecida, ha sido una tarde de un encuentro especial. Nos faltó pues el vino y la cena. Vemos ahí a las personas que no se quieren ir, porque Irene ha logrado cautivar pues cautivarnos con sus palabras, con su experiencia, con integrar pues todas estas materias, todas estas disciplinas, todas estas cantidad de elementos que tenemos que ver en el mundo actual, como son las narrativas y las distintas narrativas. Nosotros conocíamos y estudiamos acá pues un poco las narrativas que tienen que ver con el lenguaje verbal, con la narración, pero muy interesante conocer pues todas las narrativas audiovisuales, la experiencia, la creación que has hecho y la manera de cautivarnos, la manera juiciosa de organizar pues todos estos conocimientos para hacérnoslos llegar. Entonces, esperamos que no sea que esta sea la primera presentación, pues estás invitada a muchas otras. Efectivamente, pues Irene es hija de padres colombianos, ya están adivinando por ahí, pero tienes un alma colombiana que se te nota muchísimo. Entonces, pues un abrazo muy grande, gracias a todos las personas que se conectaron, a los estudiantes de la maestría, de la especialización, a las personas que han estado en la ayuda para que este evento sea posible, y a todas las personas pues en la universidad, la cátedra, la maestría. Desde estos espacios estamos creando posibilidades de encontrarnos y de hacer circular la palabra, no importa dónde estemos. Entonces, pues, bienvenida Irene a nuestra universidad, a nuestros espacios, a Colombia, que acá necesitamos a muchas personas con la formación que tú tienes y compartir este conocimiento y esta mirada del mundo y de la vida. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Floralba, por este cierre de esta tarde. Irene, de nuevo, gracias con mayúscula, grandota, que descanses. Muchas gracias a todos los profesores, a los estudiantes que se conectaron en esta tarde, noche, donde queríamos encontrarnos, como lo hicimos con Irene Sarmiento Valero. Irene, gracias, muchas gracias a todos los profesores
que están detrás además coordinando todo esto de la especialización, de la maestría y desde la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño. Pronto los invitaremos de nuevo, nuestro próximo evento está muy cerca, 19 y 20 de noviembre, vamos a encontrarlos en el 10º Coloquio de Infancia. Estén muy atentos que acá en nuestra página vamos a compartirles toda la programación, están todos invitados también. Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos y por haber sido tan juiciosos con sus preguntas, comentarios y tanto agradecimiento a Irene. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a Judy Morales, gracias María Adelaida, que María Adelaida siempre ha estado ahí, la hora que sea, y pues a Alejandra, a Sandra, a Maribel, que todas han estado ahí tras la pantalla, pero hemos estado escuchando y ha sido una tarde muy, muy grata, muy especial. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Floralba, por hacer posible todo esto. Gracias. Hasta pronto, que estén bien todos y gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por recibirme con tanto cariño. Muchos besos. Nos vemos pronto. Muchos aplausos para ti, Irene. Gracias. Nos vemos. Quedamos felices. Aplausos.